Hola, mi nombre es David y acá te estoy mostrando un clásico tablero en Power BI que toma sus datos de una sola tabla que podés ver acá a la derecha. Seguramente estás en este video porque querés aprender a relacionar tablas y a armar tu propio tablero, así que quédate en el video que ahora lo ves. Sea cual sea el programa que estemos utilizando, puede ser Excel, puede ser Power BI, puede ser Access, lo que sea. Cuando trabajamos con varias tablas, se supone que lo hacemos porque trabajar de esta manera nos presenta una serie de ventajas, como por ejemplo que la búsqueda de información se haga más fácil, o que yo por ejemplo en Power BI aplique un filtro y ese filtro se extienda al resto de las tablas. El problema es que cuando nosotros agregamos tablas a un modelo de datos, esas tablas tienen que tener una relación entre sí, no pueden ser tablas sueltas. Y crear esa relación entre las tablas es lo complicado al principio de esto. Bueno, lo primero que tenés que hacer para poder asimilar este concepto es tratar de armar una tabla general para guardar todos los datos que usas normalmente. Por ejemplo, yo acá armé una tabla que va a permitir guardar datos para una pequeña clínica. Entonces, ¿qué datos voy a guardar yo cuando voy a registrar un turno? Los datos del paciente que viene a atenderse, qué médico lo va a atender y después la hora, la fecha, los síntomas que tuvo y lo que pagó por coseguro. Estos son los datos que yo voy a necesitar para arrancar a reservar turnos en una pequeña clínica. Una vez que tenés tu tabla principal, lo que tenés que empezar a hacer es comenzar a detectar los objetos que hay dentro de esta tabla. Acá a simple vista se puede ver que tenemos un objeto que sería paciente, porque tenemos todos los datos personales de los pacientes. Después tenés otro objeto que sería los de médicos, donde podés guardar toda la información personal de estos, y todo lo que sobra serían datos propios del turno. Estos objetos que estás identificando dentro de tu tabla general, después se van a convertir en tablas individuales, que serían pacientes, médicos y turnos. Yo acá en este Excel ya tengo separado estas tablas. Acá fíjate que hay una tabla pacientes donde tengo los mismos datos que estaban antes. Y es más, yo acá me podría explayar poniendo más datos personales del paciente. También tengo la tabla de médicos, donde saqué todo lo referido a médicos. Y tengo la tabla principal de turno, que contiene todos los datos del turno, pero además contiene la historia clínica para poder identificar quién es el paciente que se vino a atender y contiene el legajo para identificar el médico con el que se va a atender ese paciente. Entonces, estos dos campos, historia clínica y legajo, son los que van a hacer de relación, los que van a hacer de campos en común para poder identificar quién vino a atenderse y con qué médico se va a atender. Bueno, y ahora llegó la parte más importante del video, que es la parte donde te enseño a relacionar estas tres tablas en Power BI. Pero mientras yo voy abriendo Power BI acá, voy a agarrar y ponerle me gusta al video, compartirlo con un amigo, suscríbete al canal porque eso me ayuda a mí a que el canal siga creciendo. Ahora vamos a la parte más esperada del video, que es cómo relacionas esas tablas, en este caso en Power BI. Bueno, lo que vas a hacer es abrir Power BI, vas a importar los datos de Excel. Y ahora te va a pedir que selecciones qué hojas que tenés en ese Excel son las que vas a utilizar para armar tu modelo de datos en Power BI. Vos vas a elegir las tres que vinimos moldeando hace un ratito: médicos, pacientes y turnos. Y lo vas a cargar. Listo, ahí termino y tenés las tres tablas que separaste en el Excel, ya las tenés en Power BI. El problema es que estas tres tablas van a trabajar por separado porque no están relacionadas todavía. Entonces lo que tenés que hacer es ir a esta tercera opción que se llama vista de modelo. Vas a entrar ahí. Acá Power BI te va a mostrar las tablas y te lo va a mostrar ahí con una especie de unión. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, así que a esta unión automática que hizo Power BI yo se las voy a eliminar. Haces clic y la suprimís, o haces botón derecho, va a decir eliminar. Y ahora vamos a unir, vamos a relacionar las tablas a mano. Un método fácil para relacionar las tablas es que agarres tu tabla principal, que es la de turnos, la pongas en el medio y las otras dos tablitas las pongas a los costados. Y acá vas a agarrar y vas a decir: de turnos, la historia clínica, ¿con quién se relaciona? Con el paciente. Así que lo vas a arrastrar
hasta el campo historia clínica de paciente. Después vas a agarrar el legajo y te vas a preguntar ¿con quién se relaciona este legajo? Bueno, este legajo se relaciona con el legajo del médico que está en la otra tabla. Y así los unís a los dos. Cuando vos ves que tenés esta unión, ahí ya terminaste de relacionar. Esto es todo lo que necesitas conocer para relacionar tablas en Power BI. Bueno, y ahora vamos a ver el funcionamiento y las diferencias que tenemos entre armar un panel con tablas relacionadas y armar un panel sin relacionar estas tablas. Acá tenemos las tres tablas y yo le he quitado la relación. Fíjate que no hay ninguna unión entre esas tres tablas. Y entonces vamos a ver ahora qué tipo de panel o de visualizaciones puedo poner. Bueno, de entrada tenés que saber que si las tablas no están relacionadas, vos no vas a poder armar un gráfico combinando tablas. Por ejemplo, no vas a poder elegir el nombre del paciente de la tabla pacientes con la fecha del turno de la tabla turnos. Porque fíjate que acá Power BI te avisa que no se puede mostrar el objeto. Entonces, ese es un primer inconveniente. No podés combinar campos para armar un gráfico. Entonces, solamente estás limitado a elegir los campos de una misma tabla. Como por ejemplo, puedo elegir la historia clínica y el síntoma que tiene. Y esto es un problema porque ahí no estás mostrando el nombre del paciente, sino que estás mostrando la historia clínica. Siguiendo esa misma lógica, podés armar otro gráfico que muestre el nombre del paciente y que muestre, por ejemplo, el teléfono. Entonces, ahí tenés otro tipo de gráfico en forma de tabla que te está mostrando ese tipo de información. Bueno, pero ese no es el único problema que tenés. El verdadero problema de trabajar con tablas sin relacionar es que cuando agregas un elemento de filtro o de segmentación de datos, por ejemplo para filtrar por síntomas, cuando vos utilizas el filtro, ese filtro no se aplica a todos los gráficos o elementos gráficos que tenés en Power BI. Solamente este filtro se está aplicando a los gráficos que tienen que ver con la tabla turnos, porque el síntoma es un campo de esa tabla. Entonces tu tablero queda como desconectado. Vos vas a ir filtrando cosas acá y se te van a filtrar solamente algunos gráficos y otros no. Entonces es un lío. Esa es la razón por la que tenés que tener las tablas relacionadas y armarte después un tablero con campos que vengan de diferentes tablas. Bueno, espero que este video sobre relaciones y sobre Power BI te haya servido. Si es así, dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te espero en otro video.